Buenas noches, queridos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy, martes, vamos a seguir enseñando y predicando la bendita palabra del Señor a través de esta plataforma. Para los que no me conocen, soy el pastor Emilio Ruiz Cervantes, del Ministerio Cristiano Misionero Iglesia de Dios, desde acá, desde Lima, Perú, distrito de San Martín de Porres. Quiero rápidamente, hermanos, invitarle allí donde usted se encuentre, abra su Biblia. Y vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Voy a repetir. Proverbios, capítulo 18, el verso 21. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy, hermanos, quiero centrarme en una enseñanza a cual he titulado El poder de la palabra. Mire, cuán importante es que usted y yo tengamos cuidado lo que muchas veces expresamos, lo que muchas veces nosotros estamos declarando, lo que estamos diciendo. Salomón escribe esta palabra muy importante, inspirada por el Espíritu Santo. Él dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama esas palabras y el que ama, hermano, va a tener resultados o comerá de sus frutos. Por ejemplo, si usted está confesando que está cansado, el enemigo, hermano, le va a hacer creer que es así. Si usted está confesando, ya no puedo más, me siento que he fracasado, este camino no es para mí. Esos son pensamientos que el enemigo pone en tu mente. Y si usted lo confiesa, cree que es así. Por eso la palabra, hermano, tiene poder. Tenga mucho cuidado a veces cuando usted le está declarando alguna palabra, tal vez a su esposo, tal vez a sus hijos. ¿Por qué, hermano? Porque usted puede atar a una persona con su palabra. Usted, hermano, puede lastimar a una persona con su palabra. La misma Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y la palabra, hermano, tiene poder. Tiene poder. Yo me he encontrado con muchas personas que cuando he conversado con ellos de una manera muy personal, me han solicitado consejería. Recuerdo mucho un varón, hermano, que me habló de una manera tan triste, tan acongojado, llorando. Me dice: Pastor Emilio, la verdad yo no sirvo para nada, todo me sale mal. Yo le digo: ¿pero por qué dices eso? Es verdad, me dice, soy un inútil, soy un tonto, me dice. Nada de lo que yo hago me sale bien, soy un torpe. Yo no sirvo, me dice, para vivir en este mundo. Yo le digo: ¿pero por qué tú insistes en creer que eres así? Sí, me dice, porque todo me sale mal. Y yo le digo: a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te sale mal? Y me comenzó, hermano, a manifestar, gloria a Jesús, algunas cosas que en verdad le salía mal. Y yo le digo: ¿y por qué tú crees que eres así? ¿Sabe por qué? Me dice: pastor, porque mi papá desde muy chiquito
me decía eso. Y mi mamá también. Tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Cuando crees que vas a ser igual, no sirves. Inútil naciste, inútil vas a morir. No sirves para nada. Hermano, esas palabras lo tenían atado aquel joven, que por cierto no era ya un joven de 20, de 24 años, no. Tenía más de 30 años. Y era un hombre soltero. Y yo le digo, ¿y por qué no estás casado? Porque ni para enamorar sirvo, me dijo. No sirvo. Santo Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando con este joven, hermano? Que su propia familia lo había atado. Por eso, tengamos cuidado con lo que usted está declarando, con lo que usted le está diciendo a su hijo. Siempre nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos y no maldecir. El término maldecir quiere decir maldicho o palabras mal dichas. Eso significa maldecir. Por ejemplo, ¿no? Si usted le dice a su hijo, tú eres un bruto, tú no eres inteligente como a tu hermana, como a tu hermano. ¿Qué es lo que usted está declarando a su hijo? Y recuerde, hermano, de que todos nosotros tenemos un subconsciente y esa palabra queda en nuestro subconsciente y nos hace pensar y creer que somos así. Por eso Salomón no se equivocó en decir que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama los frutos la comerá. Hermanos amados, miren, a la luz de las Santas Escrituras vamos a estudiar el poder de la palabra, pero en la boca de nuestro Señor Jesucristo y también de los grandes hombres de Dios. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, valga la redundancia, que este libro sagrado no es un libro cualquiera. Este es un libro, hermano, que Dios usó a hombres, también hombres con debilidades, con flaquezas, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra, hermanos, son palabras poderosas. Mi palabra es recta, dice la Biblia. Mi palabra es limpia. Y hay que tener bastante cuidado, hermano, en estos tiempos. Y vamos a ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llegaba a un lugar, siempre, hermanos amados, Él declaraba una palabra de poder. Por eso bien dijo Santiago, que el hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, porque en las muchas palabras no falta pecado. Tenga cuidado. No obstante, de repente su hijito o su hija, por lo mismo que está en una etapa de desarrollo humano, van a cometer errores, faltas, fallas, pero usted no está para condenarlo, usted no está para recriminarle y hacerle creer que si él cometió un error, decirle, tú siempre serás así. Vas a ser como tu padre o como tu madre o como el vecino tal. Hay que tener bastante cuidado. Hermano, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo que donde Él iba, hermano, siempre Él daba una palabra de bendición. Y vamos a ver, le decía, el poder de la palabra en la boca de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder? Escriba ahí, amén, amén, amén. Voy a repetir, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder? Esta palabra tiene poder. Por eso es muy importante esta enseñanza que
Presten oído los evangelistas, los pastores, los ministros de Dios, para que cuando vayan, hermano, a orar por una persona, no estén haciendo su show, su escándalo. No, hermanos. Dios nos enseña de qué manera uno tiene que usar la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Todas las cosas, hermano, que nosotros hoy en día conocemos, fueron hechas por la palabra de Dios. Dios dijo que sea la luz y la luz fue. Dios dijo que sea la noche. Dios creó todos los cielos y la tierra, hermano, los animales, las aves e incluso los ángeles. Todo Dios lo creó con la palabra. Sea hecho y fue. Eso nosotros tenemos que entender, hermano. No tenemos por qué ponerle límite al poder de la palabra. No, para nada. Para nada, hermano. La palabra de Dios no necesita, ¿qué le digo? Una ayudadita, por decir así. La palabra de Dios no necesita alguna estrategia. Nunca Jesucristo, hermano, para liberar, para sanar o para ministrar de repente algún milagro, Él empleó ciertas estrategias. No, de ninguna manera. Él simplemente usó la palabra. Mire el contraste de lo que hoy en día está pasando en estos tiempos. Hay que tener bastante cuidado, hermano. Bastante cuidado. Particularmente yo soy un predicador, y lo digo para la gloria de Dios, que siempre yo tengo que regirme a lo que está escrito. Yo no tengo por qué salirme del texto o del contexto bíblico, de ninguna manera. Eso sería ya yo falsear la palabra o darle una interpretación a mi criterio y no conforme la guianza del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, mire lo que dice acá en el libro de Mateo capítulo 8, el versículo 16. Vean usted acá esto, hermano. Jesucristo no ha cambiado. El evangelio, hermano, no ha cambiado. El hombre cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vayamos a lo que dice el libro de Mateo capítulo 8. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 16. Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén, hermanos. Note esto. Con la palabra. Yo no me imagino, hermanos, en ese momento a un Jesucristo saltando, gritando y diciendo: Rambo, saca la bazuca y nada de esas cosas. Jesús no estaba haciendo un show o un espectáculo. Recuerden, hermanos, que esa gente estaba endemoniada. La Biblia dice que le trajeron a Jesús muchos endemoniados. ¿Y qué cree que Jesús hizo en ese momento? A ver, dígame usted, escriba usted allí. ¿Qué hizo Jesús? Hizo un show, hizo un espectáculo y comenzó a decir: fuera Belcebú, fuera Satanás, fuera serpiente antigua, fuera demonio, fuera, y tanto show, espectáculo. No, de ninguna manera. Simplemente él agarraba, hermano, muy serenamente y decía: sal en el nombre de Jesús, salgan fuera. Les ordenaba nada más, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra tiene poder. Jesús decía: te reprendo y te echo fuera. Y él no estaba, hermano, ahí haciendo recalco
algún show o espectáculo, o ningún movimiento emocionalista, no. Usaba la palabra. Por eso que yo a veces me pregunto, ¿no? Si estuviera Jesús en estos tiempos, déjeme decirte que los nuevos pentecostales de estos tiempos, ¿sabe qué concepto tendrían de Jesús? Que Jesucristo es un frío, que en Jesucristo no hay unción, que en Jesucristo no hay poder. Nosotros sí tenemos poder, tenemos fuego, el Espíritu Santo, fuego. No, hermano. ¿Quién le ha dicho a usted que porque un personaje salta, brinca, tiene el poder y la autoridad de parte de Dios? No. Jesucristo, hermano, no lo va a encontrar usted que cuando Él llegaba a un lugar, Él manifestaba estas características. No, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante que los predicadores, aquellos que dicen que son evangelistas, vuelvan, hermano, a las sendas antiguas. Esta corriente emocionalista está haciendo mucho daño, hermano, a la iglesia. Por eso que hay cristianos que tienen este concepto, este criterio, porque no leen, porque no escudriñan. ¿Sabe lo que dicen? Ese pastor no tiene unción. Ese pastor es frío. ¿Y por qué? No, porque no es como mi pastor. No es como el otro pastor. El pastor sí me gusta porque salta, porque brinca y porque mueve la cabeza así. No, hermanos. Jesús no hacía eso. Ni menos los apóstoles. Ellos usaban la autoridad de la palabra. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios tiene poder. Hermano, por la misericordia y la gracia de Dios, estos 34 años que vengo predicando el Evangelio, cuando el Espíritu Santo me ha llevado, porque yo no me dejo guiar por mis emociones, no. Si el Espíritu Santo me ha guiado a orar por un enfermo, y Dios me ha dado discernimiento de espíritu, y Dios me ha hecho ver, me ha dado discernimiento qué espíritu se está moviendo en aquella persona, o qué espíritu lo está atando, yo he ido simplemente en el nombre de Jesús. Sal de esa vida. Y listo. Y listo, hermano. Yo no he estado fuera. Te ordeno fuera. Sí, quema. Sal por la boca. Quema, ya está saliendo ya. Sí, ya está saliendo. Quémate, Belcebú. Quémate, serpiente antigua. Y mencionan todos los demonios, hermano. Y mencionan hasta el mismo diablo. ¿Quién le ha dicho que es así? Muéstreme por las Sagradas Escrituras si Jesucristo hacía eso. No, hermanos. Las palabras tienen poder. Ha habido lugares, hermano, donde he ido, hermano, y no he orado por ningún enfermo. Y lo digo para la gloria de Dios. Dios por su misericordia me ha dado el don de sanidad, don de milagro. Y no le digo para vanagloriarme, no. Dios por su misericordia me ha usado, hermano, e incluso para orar en 2 oportunidades, y Dios ha glorificado en resucitar a un niño, y hay testigos. Pero eso no quiere decir que yo donde voy a ir voy a estar resucitando a los muertos, no. Eso fue cuando Dios me guió, y yo ni lo soñé, ni lo pensé, ni estaba haciendo un show. Simplemente le dije al niño, en el nombre de Jesús, lo toqué. Señor, devuelve ese espíritu, te pido en el nombre de Jesús. Y el niño se levantó. Es que lamentablemente la falta de información, la falta de conocimiento, muchos piensan eso, hermano, que el que más grita tiene más unción. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha engañado? ¿Quién ha adoctrinado de esa manera, hermano? Poder en la sangre de Jesús. No es así. Gloria a Jesús. Apague su micrito, por favor, hermanita Jocelyn. Apague su micro para que no... Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, es muy importante que usted aplique esto. Si el Espíritu Santo lo lleva a orar por un hermano, si el Espíritu Santo lo lleva de repente a ministrar liberación, porque Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos.
Simplemente, hermano, use la autoridad de la palabra, nada más. ¿Para qué tanto espectáculo? ¿Para qué tanto shock? Gloria a Dios. Y le decía, hermano, hay lugares, hermano, donde Dios me ha llevado. Hace poco, por ejemplo, estuve en una campaña, hermano, y desde cuando estaba saliendo ya de acá, de la casa, Dios me daba el mensaje. El Espíritu Santo me daba el tema, porque eso es lo que Dios hace, en su gracia y en su misericordia. Entonces, estaba predicando, hermanos, un mensaje de sanidad, y de pronto Dios puso en mi corazón solamente orar por una persona, no por todos, por una persona. Y Dios me guiaba, hermano, a acercarme, y era la esposa de un pastor, gloria sea el nombre del Señor, y le digo, hermana, pase, quiero orar por usted. Dios me está poniendo ese sentir, el Espíritu Santo en mi corazón de orar por usted. Esto pasaba hace poco, hermano. Y mientras que estaba orando, hermano, el Espíritu Santo me ministraba, me decía, ella tiene cáncer. Eso no lo sabía. Y fui directamente, hermano, reprendí al cáncer. En el nombre de Jesús, desaparece y listo. Puede regresar a su asiento, hermana. La hermana regresó. Gloria sea el nombre del Señor. Y muchos estaban, oye, ¿a qué hora cae la hermanita? El pastor le está imponiendo la mano. ¿A qué hora cae? Como yo la llamé para que pasara al frente, muchos estaban, uy, ahora cae, va a caer la hermanita, seguramente que el pastor le va a poner la mano. No, no le puse la mano. Ahora, no estoy diciendo que imponer la mano es malo, no. Pero hasta para eso, Dios tiene que guiarte. Dios tiene que guiarte. Hermanos amados, le dije, hermana, en el nombre de Jesús, sea sana de su enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor. Y puede regresar a su asiento. Hermano, a los 2 días me llaman. Me hice llorando, pastor. Pastor, yo tenía esto, me he ido al médico, pastor. Gloria a Dios, hermano. Dígale gracias a Dios. Dígale gracias a Dios. Hace 6 meses, por la plataforma acá también de TikTok, me escribió en privado, hermano, un varón. Me dice, pastor, estoy desahuciado por la ciencia médica, tengo SIDA y aparte tengo diabetes, me dice. Ya no doy más. Santo Dios. Yo le dije, voy a estar orando por ti. No le dije en ese momento, voy a orar por ti en este momento. No, hermano, voy a estar orando por ti. Pero mientras que él me conversaba y me decía, él es de Huánuco, hermano, me conversaba, me decía cómo se había contagiado esto, el otro o aquello, el Espíritu Santo me decía, no, ora en este momento por él. En este momento. Y oré, hermano, con el teléfono. Él me hablaba, yo le escuchaba. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús. Y el Señor se glorificó. Hermano, tengo las pruebas. Siempre le digo esto a mis hermanos del grupo. Voy a mostrar las pruebas. Ahí tengo las pruebas, hermano. Usted es mi padre espiritual. Me dice, gracias, pastor. Ya me he ido al médico. Me dice, eso pasó hace 6 meses y algo más. Y ahorita está completamente sano. ¿Y usted qué cree, hermano? ¿Que yo hice un espectáculo, hice un show con el teléfono en la mano? No, simplemente le digo, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad de la palabra, en el nombre de Jesús, hermano, eres sano en el nombre de Jesús. Amén, listo. Listo. Dios te bendiga, hermano, y listo. Amén, hermano. Es que uno tiene que creer a la palabra. Hermano, la palabra de Dios tiene poder. Esto no es ninguna filosofía mía por si acaso. No. Acá nosotros estamos viendo algunos ejemplos específicos. Mateo 8:16 dice claramente, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Vayamos a lo que dice el mismo capítulo 8
de Mateo, vamos a ver 8, versículo 1 al 3. Vamos a ver otro caso. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Dice que le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. La Biblia dice, hermano, que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, note esto, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. A ver, hermanos, ¿están leyendo, están meditando esta palabra? Dice que Jesucristo declaró la palabra: quiero, sé limpio. ¿Qué dijo Jesús? Lanzó la palabra. La palabra tiene poder. ¿O qué creen ustedes, hermanos? ¿Creen que Jesucristo hizo su show, su espectáculo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? No. Jesucristo no hizo ningún show, ningún espectáculo, hermano. Simplemente Jesucristo, hermanos amados, dio la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Él dijo: quiero que sea limpio. Y listo. Y al instante, dice, la lepra desapareció. Ahí está. Hermano, el poder de la palabra. Yo le pido por favor e invoco a todos aquellos de esa corriente emocionalista, a los nuevos pentecostales de estos tiempos: lean, escudriñen, no estén por ahí engañando, diciendo y manifestando el poder de Dios con reacciones emocionalistas y sensacionalistas. No, de ninguna manera, hermano. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que nuestro Señor Jesucristo hacía esos tipos de show o espectáculos. No, eso no es de Dios. Tenemos la autoridad de la palabra. Tenemos, hermano, la palabra de Dios. Jesucristo solamente dijo: quiero ser limpio. Hoy en la mañana estuve conversando con un pastor, un amigo mío, él está en España, y me decía: siervo Emilio, me dice, quiero hacer una pregunta. Dígame, le digo, hermano. Cuando Jesucristo sanaba, liberaba, ¿Él lo hacía porque era Dios? No, le digo. No. Sabemos que Jesucristo es Dios. Él, cuando estuvo acá en la tierra, era 100% humano y 100% Dios. Yo creo en la divinidad de Cristo. Pero Él, hermano, estuvo acá en la tierra como hombre y no se aferró. Aún siendo Dios, no se aferró, sino que Él, hermanos, cuando ministraba liberación, sanidad, es porque en Él había el don de sanidad, el don de milagro. Alabado sea el nombre del Señor, por supuesto, para dar testimonio que el poder de Dios, que la unción, que los dones estaban en Él. Es así, hermanos. Él nunca se aferró, estando aquí en la tierra, ser como Dios. No, a pesar que era Dios. Eso lo dice en el libro de Filipenses, sino que se hizo siervo. Si Él, hermano, hubiese manifestado, estando aquí en la tierra, y se hubiese movido como Dios, entonces, ¿por qué oraba? ¿Por qué ayunaba? ¿Por qué se levantaba en la madrugada a orar, hermano? ¿Por qué en el anochecer a veces oraba toda una noche? Vigilaba. ¿Por qué cree, hermano? Porque era un hombre. Y como hombre que era, también Él se fortalecía, se llenaba de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús.
Por eso, hermano, es muy importante que usted entienda esto, ¿no? Vamos a ver, Mateo capítulo 8, mira lo que dice el versículo 5. Vamos a ver otro caso. Mateo 8, seguimos con Mateo. Versículo 5, hacia adelante, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Dice que vino un centurión rogándole y diciendo: gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Este centurión, apague su micro, el que sube por favor, apague su micro. Dice que le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a esto: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús declaró la palabra nada más: anda que tu criado ya está sano. Listo. Conforme tu fe ha sido hecho. La palabra. La palabra, hermano, tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene poder, hermanos. Yo lo tengo muy claro esto. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, que nosotros conozcamos, que nosotros, hermano, dejemos de hacer cosas que están fuera del texto y del contexto de la palabra. No hagamos el evangelio, hermano, de un show, de un espectáculo, de ninguna manera. Escuchen esto, hermano. Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, no hizo tal cosa. Jesucristo, cuando predicaba el evangelio, cuando daba una enseñanza, él era bastante entendido, sabía lo que hablaba, él era muy elocuente. Jesús era poderoso en las escrituras. Jesús no era ningún improvisado. Por eso que yo siempre voy a decir, cuando Jesucristo daba un sermón, él no hacía de repente, hermano, sus mulatías, no. Él era muy claro en explicar. Él, hermano, disertaba la palabra. Al igual también era Pedro, al igual era Pablo. ¿Usted qué cree, hermano, que cuando Jesucristo estaba dando su sermón en el monte de las bienaventuranzas, escuche esto, hermanos, ¿usted qué cree? Que Jesucristo, repito, cuando él estaba dando el sermón de la bienaventuranza, estaba: bienaventurado, Ramasaya, lo de limpio corazón, aquí siento el fuego, porque la palabra de Dios dice. No decía eso Jesús. Él bien sentadito ahí, como estoy también yo sentado, hermano, y disertaba la palabra. Y listo. Así de fácil, hermano. Así era el maestro. Apague su micro, por favor, hermanito Félix, si fuera tan amable. Por favor, se lo pido en el amor de Cristo. Apague su micrito. Gloria sea el nombre del Señor. A ver, ¿quién ha subido? Apague su micro. Gloria a Dios. Por eso, hermano, es muy importante conocer la Sagrada Escritura. Vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande
que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Imagínense, hermanos, Jesucristo solamente le dijo al mar y al viento: cállense. La palabra. Amén, hermanos. Reprendió esta tempestad, las olas, con la palabra. Cállense. El poder de la palabra. A ver, ¿cuántos están entendiendo la enseñanza? Mire, vamos a constatar el mismo Marcos capítulo 4, versículo. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 39. Dice así. Marcos 4, 39 dice: y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿El ayuno tiene poder? ¿O es que la palabra tiene poder? ¿Qué me dicen? Sin ningún tipo de ironía. Si por ahí dice que hay alguno que dice que son pentecostales, ¿quién tiene poder? ¿El ayuno o la palabra? ¿O hay que ayunar para que la palabra tenga poder? No enseñen mal a la gente. La palabra, hermanos, siempre tendrá poder. Siempre, hermanos. No estoy diciendo de que hay que ayunar para que la palabra tenga poder. No, esa es una mentira, hermano. Voy a repetir. No estoy diciendo de que no hay que ayunar. No, hermano, hay que ayunar. Pero no es que usted va a ayunar para que la palabra tenga poder. No, la palabra por sí sola tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, es muy importante que usted entienda esta enseñanza. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a ver, hermanos, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Gloria a Dios, versículo 18 al 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudes, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Lo que sí implica es que cuando uno va a declarar la palabra, uno de los requisitos, hermano, sí hay que hacerlo con fe. Porque si usted, hermano, declara la palabra sin fe, allí sí no va a ser efecto. En eso sí, hermanos amados. Entonces,
Nosotros, hermanos, podemos ver muchos ejemplos y para finalizar, vamos a ver el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a ver Juan, capítulo 11, gloria sea el nombre del Señor, el versículo 40 a 43. Yo quiero que ustedes me ayuden, hermano, con su imaginación. Mire, esto es muy importante que usted aprenda. Mire lo que dice acá Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Declaró la palabra. Y mire, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Se da cuenta, hermano? La palabra tiene poder. Tratemos, hermano, de pedirle a Dios que Él nos ayude, hermano, a que nuestra fe se acrecienta. Es muy importante, hermano, de que uno le crea a Dios. Porque si usted no le cree a Dios, entonces la palabra no va a hacer efecto. La palabra tiene que ir acompañada con fe. Por eso que Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando ellos se quedaron asombrados de por qué la higuera se había secado, tan solamente por la palabra que Jesús dijo. Y Jesús le dijo: si tuviere fe, usted le dijeren a ese monte, traspásete, se van a traspasar o se va a traspasar. Ahora, acá Jesucristo nos está demostrando una vez más que tan solamente Él declaró la palabra. Declaró la palabra, hermano. Lázaro, sal fuera. Por eso tengamos cuidado. Tengamos cuidado a que usted, hermanos, quiera hacer algo o reemplazar algo con sus propias metodologías. No. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque hoy, hermano, la corriente emocionalista está ganando ventaja. Y yo se lo digo delante de Dios con mucha paz en mi corazón. Muchos de aquellos que usan el emocionalismo y el sensacionalismo, hermano, en ellos hay un espíritu de error. Hay un espíritu de confusión. Como el que hoy en día, hermano, acá en el Perú está enseñando y está diciendo de que todos los cristianos son dioses. Esa es una herejía tremenda, hermano. Una herejía que está fuera del contexto bíblico, fuera del contexto cultural e histórico. Alabado sea el nombre del Señor. Dios en su soberanía, antiguamente, hermano, en el antiguo pacto, Dios a los sacerdotes, Dios lo llamaba dioses. Él lo llamaba en su soberanía, pero no es que ellos eran dioses. A los sacerdotes, a los profetas, y voy a repetir, no es porque eran dioses, Dios lo llamaba así, porque Dios es soberano, hermano. Pero yo no voy a atribuir a dar una enseñanza bajo un texto sin primeramente leer el contexto, tanto histórico y cultural. Y no, hermano, enseñemos una herejía, una falsa doctrina. Tengamos cuidado.
Pero ¿por qué lo hacen estas personas y proceden de esta manera? ¿Sabe por qué, hermano? Con la intención de ganar adeptos, sabiendo de que son gente muy famosas, muy conocidas, y lamentablemente, hermano, lamentablemente hay muchos hermanos que siguen tras sus disoluciones, que siguen a estos personajes. El hecho de que sea conocido, como yo siempre lo digo, hermano, eso no quiere decir que están en la verdad. Eso no quiere decir, hermano, que tienen sana doctrina. Tengamos cuidado. Yo no puedo inventar, yo no puedo, hermano, darle una interpretación a las Sagradas Escrituras si primeramente no lo sustento con 1, 2, 3, hasta 4 versículos. Hay que saber contextualizar los versículos. Ahora yo le estoy enseñando, hermano, que Jesucristo usaba la palabra. Y le he sacado 4, 5, hasta 6 versículos. Hermano, Jesucristo usaba la palabra. Él no hacía shock, él no hacía espectáculo. Solamente decía, sal fuera, declaraba sana a una persona. Y lo mismo, hermano, Jesucristo sanó, hizo milagros de muchas maneras. Miren lo que dice acá, Mateo capítulo 9. Vamos a ver. Mateo capítulo 9. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 9, versículos 6 y 7. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho o toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Yo le pregunto, hermano, le pregunto, ¿Jesús le impuso la mano? A ver, ¿qué me dicen? ¿Le impuso la mano Jesús? No, declaró la palabra. Levántate, dijo así, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y al instante, al instante, hermano, que la palabra tiene poder, pues, hermano, tiene poder. Pero había momentos también que Jesucristo también tocaba, pero cuando el Espíritu Santo lo guiaba, hermano. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 22. Mateo 9, 22. Dice así, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén, hermanos. Acá vemos claramente cómo Jesucristo está recompensando la fe de algunos. Por eso que siempre es indispensable, hermano, que la fe tiene que actuar en todo creyente. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Por eso yo siempre voy a recalcar, esto no es mi doctrina, no. Yo le estoy enseñando y le estoy sacando textos bíblicos. Apunte esos textos. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, hermano, vamos a ver. Gloria sea el nombre. Mateo capítulo 9, versículo 32. Apague su micro, hermanita, por favor. Mateo 9, 32. Dice así. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Note esto, un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Acá vemos cómo Jesucristo está expulsando un demonio. Solamente Él declaró la palabra, lo echó fuera. Te ordeno,
sal fuera del muchacho. Y fue libre. La palabra tiene poder, hermanos. La palabra tiene poder. Podemos ver, hermanos, muchos casos, pero vamos a ver ahora cómo el Espíritu Santo también empezó a manifestarse en la vida de los apóstoles. Vamos a ver, en la vida de los apóstoles, alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Versículo 3 hasta el versículo 6. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Declararon la palabra, hermanos: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Simplemente declararon la palabra, sin hacer un show, sin hacer un espectáculo, ni nada de esas cosas. Por eso, hermanos, tenemos que creer a esta palabra. Yo creo que esta palabra no ha cambiado. Esta palabra, hermano, no ha caducado. La palabra tiene poder. Tiene poder, hermano. Y los apóstoles, hermanos, declaraban la palabra. Ahora, en el Antiguo Testamento también hubieron hombres de Dios que ellos, hermanos, declaraban la palabra. Uno de ellos fue Abraham. ¿Se acuerdan ustedes, hermano, que cuando Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo y sacrifícalo? Lo que Dios estaba probando era su fidelidad, su obediencia de Abraham. Una prueba fuerte, por cierto. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, y vamos a recordar ese acontecimiento en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Ahora que recuerdo, hermanos amados, el versículo 8. Vamos a leer, hermano, del versículo 6 al 8. Génesis capítulo 22, versículo 6 al 8 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham, hermano, declaró una palabra: Dios proveerá. Amén. Un ejemplo de fe. No hay duda, hermanos. Por eso que yo digo, no, la palabra tiene que ser declarada con fe. Porque sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Abraham, hermano, le creó a Dios. Y él, hermano, ¿sabe qué? Declaró la palabra: Dios proveerá. Mi pregunta es: ¿y Dios proveyó o no proveyó? Versículo 13.
Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero. Hermano, estaban en un lugar solos, Abraham y su hijo Isaac. Por esas zonas, hermano, no existía carnero. Por esa zona no se criaban, no se pastoreaban carneros, ovejas, no. Era un lugar muy asolado, un lugar muy lejos, hermano. Pero sin embargo, Dios proveó, porque Abraham declaró la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se acuerdan de David? David también declaró la palabra. Cuando se encontraba el pueblo de Israel en una situación bastante difícil, que se había levantado, hermano, Goliat, poniendo obstáculo, poniendo tropiezo, para que el pueblo de Israel no avanzara. A ver, si apaga su micro, gracias, hermano. Usted sabe, hermano, que Goliat se interpuso y ahora, hermano, no había quien vaya a pelear contra Goliat. Y usted y yo sabemos la historia, que cuando David estaba frente a este gigante, David, hermano, declaró una palabra: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Eso le dijo David a Saúl. Acá, hermano, ¿qué es lo que estaba pasando? David estaba declarando una palabra. Así como Dios me ha librado del oso, del león, de la garra de estas bestias, él también me va a librar de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y así sucedió, hermano. David venció a Goliat como él lo había declarado. Por eso, hermanos amados, la palabra de Dios tiene poder. Se movió en fe. Por eso yo quiero animarles a usted, hermanos amados, que muchos de los hombres, tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento, fueron usados de una manera muy extraordinaria, de una manera muy poderosa, porque le creyeron a Dios y ellos, hermanos, declararon la palabra. Miren, hermanos, podemos hablar de Elías, podemos hablar de Eliseo, gloria sea el nombre del Señor. Podemos hablar de muchos personajes de las Sagradas Escrituras, del mismo apóstol Pablo. Pablo se movía en fe, era un hombre de fe, y Dios lo usaba, hermano, con prodigios, señales, sanidades y milagros. Solamente él declaraba la palabra, nada más, hermano. Él declaraba la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene poder. Créale a Dios, hermano. Creámosle a Dios. Y Dios nos dará la victoria. Cuando vengan pensamientos negativos a su vida, por ejemplo, el diablo muchas veces va a venir a tu mente y te va a decir: tu hijo no va a cambiar, tu esposa no va a cambiar, tu esposo no va a cambiar. Hermano, usted declare, hermano, la palabra. Declare, gloria sea el nombre del Señor. Miren, hermano, yo escuché un testimonio hace como un mes de un pastor. Estuve conversando con él. Él había sido un asaltante, él había sido un senderista y también, así me lo dijo, violador. Pastor, me dice, el diablo a mí me usaba. Yo hice tanto daño a mucha gente. Hice tanto daño. Yo vivía escondido. Tenía miedo a que me atrapen algún día, porque lo que a mí me esperaba, me decía, era la cadena perpetua.
Él me contaba, hermano, me contó. Y él daba testimonio. Pero él tenía una abuelita, una abuela que era cristiana. Y la abuela siempre le decía: ¿cómo está mi siervo de Dios? Y él dice que le molestaba cuando la abuela, hermano, le decía tal cosa. ¿Cómo está mi siervo? Yo que soy un siervo, yo soy un siervo del diablo, decía él, hermano. No, tú vas a ser un siervo de Dios. No ha de morir, me decía, que le decía la abuela, pero yo algún día te veré que tú vas a ser un siervo de Dios. Y el abuelito dice que declaraba la palabra, me dice, pastor, me dice, hasta que un día Dios me tocó. Dios me tocó. Gloria sea el nombre del Señor. Y hoy en día, hermano, es un pastor. Y Dios lo usa de una manera muy extraordinaria. Su testimonio de él, hermano, para muchos le va a parecer tal vez un contraste de la manera como Dios lo usa a él. Miren, hermanos, hay una hermanita que está en el grupo, o antes estaba en el grupo, sí le voy a decir su nombre, la hermanita Vilma Luna, que siempre, ella era cantante folclórica acá en el Perú. Su esposo tocaba el bajo, su cuñado, era un buen grupo. Y este pastor, hermanos amados, dice que cuando se encontraba con ellos, le decían: ¿cómo estás, siervos? Siervo de Dios Altísimo. Y la hermana dice que se molestaba. A mí me molestaba cuando el pastor me decía sierva de Dios. Si yo era mundana, pastor Emilio me dice, yo era mundana. Su esposo también, hermano. Y dice que en una fiesta, hermano, ellos estaban tomando en ese tiempo, ¿no? Habían esos cassettes de música. Estaban los dos ebrios, el grupo estaba ebrio, todos estaban ebrios. Y de pronto, hermano, pusieron una alabanza, pero a ritmo de huayno. Y con esa alabanza se convirtieron. ¿Qué les parece, hermano? Con esa alabanza se convirtieron, hermano. Dios lo tocó a ellos, dice, ebrios. Y hoy en día, hermano, le sirven a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el pastor declaraba una palabra. Yo algún día lo voy a ver cantando, ese que le decía. Algún día lo voy a ver cantando. Algún día lo voy a ver testificando. Algún día lo voy a ver a ustedes predicando el evangelio. Y así, hermanos. Por eso, declárele a sus hijos cosas positivas. Su hijo puede tener defectos, su hijo puede estar de repente en pecado, hermano. Pero declare de que Dios lo va a sacar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hay que creerle a Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Yo no ha de morirme. Y yo siempre voy a declarar, mis hijas estarán ellas sirviendo a Dios. Yo también le digo lo mismo a ustedes. Confiesen eso, hermano. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama su fruto las comerá. Alimentémonos de la palabra de Dios y declaremos para nuestros hijos que serán personas de bien, no personas de mal. Y si usted de repente lastimó, ató a su hijo, deseándole mal, pídele perdón a Dios. Yo quiero, hermano, hacer una oración por usted. Todos nosotros cometemos errores, somos seres humanos, no somos infalibles, somos falibles, pero nunca es tarde, hermano. Recuerden que todavía estamos en el tiempo de la gracia. Así que aprovechemos hoy y pidámosle perdón a Dios. Tal vez usted trató mal a la esposa, al esposo, le deseó el mal. Hermanos, recuerden,
que hay un Dios que todo lo puede. Vamos, hermano, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñas tu palabra. Señor, perdónanos, porque en algún momento hemos declarado con nuestros propios labios fracasos. Hemos declarado que ya no podemos. Dios mío, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a declarar que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Yo declaro, Padre, que tú ayudarás a mis hermanos, que tú los sacarás en victoria. Declaro, Padre, que tú lo ayudarás, que tú lo prosperarás. Dios mío, porque para ti no hay nada, cosa imposible. Yo te ruego por los hijos de mis hermanos, por los esposos que tal vez no son convertidos. Creo por fe que tú lo levantarás, Señor. Creo por fe que tú tocarás su corazón. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Te pido por los nietos, nietas, por sus yernos, por sus nueras.